Hola mis hermanos, es un gusto poder volver a saludarlos. En esta tarde tengo el privilegio de compartir con ustedes otra reflexión. Me siento muy contento, muy feliz. Quiero felicitar a todos aquellos que han dado los mensajes anteriores y han sido de gran bendición para nuestras vidas. Bueno, pues quiero que vayamos para iniciar este mensaje. Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 29 versículos 17 y 18. Pero antes les comento que el mensaje de esta tarde lleva por sobrenombre Cuando Dios me dice que lea. Y dice así: y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. ¿A quien le dijo? A Labán, que era el padre de Raquel y Lea. Entonces ya entenderán de que quizás no es ese, cuando yo les decía que cuando Dios me dice que lea, no es que vaya a leer, sino cuando Dios se manifiesta a través de esta situación o cuando asociamos algo a lo que les voy a comentar en esta tarde. Y entonces, para entender un poco más, Jacob había sido un joven que pues vivía con su mamá y con su papá, que era Isaac, ¿sí? Y resulta que él, como él había robado la progenitura de Esaú, que era su hermano mayor, y adicional a eso le había mentido a su padre diciéndole que él era, entonces había cometido varios errores y él se había desplazado a otro lugar. Y entonces llega a esta región donde se encuentra Labán, que tiene dos hijas, y, y ahí se encuentra con Labán, que era tío de Jacob, y él le dice que él le va a ayudar a cambio de que le deje casarse con Raquel, que era la hija menor que él tenía, porque pues Labán le dice: listo, yo quiero que usted me ayude a trabajar, pero ¿cuánto quiere que le pague? Y él le dice, Jacob le dice a Labán, simplemente que me deje casar con Raquel, que es la hija menor. Entonces sucede que Labán acepta esta situación y Jacob trabaja durante 7 años para poder alcanzar este privilegio de casarse. Y dice que fue tanto las ganas que él tenía de casarse con Raquel, que para él esos 7 años fueron bastante cortos. O sea, se le hicieron a él que fueron cortos, pero fueron 7 años contados, y que para él, debido a sus ganas de casarse con Raquel, fue algo totalmente eh, corto psicológicamente, ¿verdad? Y dice que dice más adelante la palabra, dice que cuando llegó Jacob y habló con Labán y le dijo: vengo para cobrar, en este caso, para que me entregues a tu hija, ¿sí? Que ese vendría a ser el pago de ese trabajo. Dice que Labán programó una fiesta, por decirlo así. Dice que durante esa fiesta, Labán lo que hace es vestir a su hija mayor, que era Lea, y se la entrega a Jacob. Eh, digamos que en este caso pues él pasa la noche, pero para poder entender también diríamos cómo es posible que Jacob acceda a Lea sin saber que era Raquel, ¿cierto? En ese entonces las mujeres se cubrían totalmente su cuerpo con un velo y solamente se dejaba ver sus ojos, pero dice la palabra que Lea era de ojos muy bellos, ¿sí? Y dice que Raquel era hermoso semblante, o sea que en este caso la hermosa, la que era más bella, pues a simple descripción, como lo dice el libro de los Génesis, es que era Raquel. Y que Lea tenía unos ojos bonitos, pero de pronto para Jacob no era tan bella como para él lo era Raquel. Entonces sucede que Lea pasa la noche con Jacob, y Jacob se da cuenta al siguiente día cuando se levanta y se da cuenta de que está junto a Lea y no junto a Raquel, y él va inmediatamente a reclamarle a Labán, que es quien de alguna u otra manera le entregó a su hija, y Labán le recuerda a Jacob que hay una tradición, y es que la tradición es que su hija
mayor se debe casar primero antes de casarse la hija menor. Entonces vemos que en esta parte pues Jacob obviamente miraba, él desde el comienzo miró a las dos hijas, pero él fijó sus ojos ¿sobre quién? Sobre Raquel, que dice la palabra que era hermosa, que tenía un hermoso semblante, que era una mujer espectacular, que era una mujer, digamos que por decirlo así, era una mujer que llamaba mucho la atención. Entonces, y que Lea no era del gusto por X o Y motivo de Jacob. Y al ver que esto sucede, nos damos cuenta de que Jacob obviamente siente que fue engañado, ¿cierto? Sin embargo, él tiene estos antecedentes también, él tiene estos antecedentes de ser una persona que engañaba, porque la palabra anteriormente nos decía que él había engañado a su padre, había engañado a su hermano. Entonces vino a ser como esa consecuencia de esos errores que había cometido Jacob anteriormente, teniendo algo en cuenta, y era que Dios ya había hecho un pacto con Jacob y ya le había dado una promesa de que a raíz de él vendría la descendencia, el linaje del pueblo de Israel, ¿cierto? A través de las 12 tribus. Entonces sucede de que él obviamente al sentirse por decirlo así, engañado, pues él va a cuestionarle a su suegro. Y muchas veces en nuestras vidas sucede algo muy parecido, y es que hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos creado un proyecto, una empresa, hemos dedicado tiempo a un oficio, a una profesión, porque esperamos de ello algo grande, ¿cierto? Y sucede resulta y estamos buscando esa Raquel, esa cosa espectacular, queremos lo mejor, ¿cierto? Pero resulta de que aparece esa Lea en nuestras vidas, y es cuando Dios nos dice a nosotros: espérese un momento, este no es el propósito es aquel. O sea, se nos traslada ese propósito, es redirigido. Dios nos venimos por un camino, por decirlo así, creyendo que vamos por él, y Dios dice: gira a la derecha, gira a la izquierda, ¿cierto? Es como si nos pusiera una señal de tránsito sobre nuestra vida y empieza a direccionarnos hacia otras cosas que quizás en nuestra mente no estábamos preparados, o quizás nunca nos imaginamos que fuéramos a atravesar por esta situación, ¿sí? De pronto cuando perdemos el trabajo, cuando se atraviesa una situación como la que estamos pasando en este momento, que yo creo que muchos de nosotros a comienzo de año o finalizando el año 2019 planeábamos el 2020 como un año bastante próspero, ¿cierto? Y aún así pues todos creíamos que esto iba a suceder, que teníamos las mejores expectativas del año 2020. Y quizás sí, digamos, viéndolo cuando lo vemos desde un punto de vista de crecimiento espiritual, nos damos cuenta de que sí es un crecimiento que para nosotros vendría a ser una fortaleza, pero quizás no era lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Y entonces es ese momento cuando Dios nos dice que es Lea la que debe quedarse, es Lea la que nosotros debemos aceptar y que debemos reconocer en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, bien, es algo bastante atípico lo que estamos viviendo, es algo totalmente inesperado, es esa Lea que nunca planeamos, esa parte amarga, es esa parte difícil. Quizás algunas personas en este momento estén viendo la oportunidad de su negocio, quizás en este momento muchas personas en este tiempo, no todas las personas se estén viendo afectadas, ¿cierto que no? De pronto algunos estén viendo esto o estén siendo bendecidos a través de este tiempo. Entonces damos gracias a Dios por todo eso, ¿verdad? Creemos que nuestra vida pues se nos va nuestros proyectos se van a estancar o se van a detener para que se demoren un poco más, y quizás sí sea verdad, pero Dios ya tiene el control de todo esto. Dios ya había planeado todo esto para nosotros, y qué bonito es cuando
cuando yo hablo con un hermano y le digo, mi hermano, ¿cómo está pasando esta situación? Y este hermano me dice, sí, mi hermano, está difícil, no ha sido fácil para nosotros poder entenderlo, pero le damos gloria a Dios por todo lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces quiero dejarlos con tres invitaciones en esta tarde. Y la primera es a que busquemos la manera de reinventarnos, ¿cierto? ¿Cómo podemos reinventarnos? Cuando primero cambiamos nuestra forma de pensar frente a lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? No veamos todo tan mal, no veamos todo con incertidumbre, no nos dejemos impregnar, no nos dejemos contagiar de lo que las personas dicen, de lo que de pronto el vecino dice, de lo que los medios de comunicación dicen, sino que le creen. Asimismo pasemos a buscar una manera de poder reestructurar, por decirlo así, nuestros pensamientos y nuestros proyectos, pero también a que le creamos a Dios de que Dios siempre paga bien. Esa es la segunda invitación que les quiero hacer, a que creamos a que Dios no es un Dios injusto, ni que quizás por el error o por el pecado de mi vecino o del mundo nosotros estamos teniendo las consecuencias, estamos asumiendo esas consecuencias, ¿cierto? A veces eso también a veces nos hacemos esas preguntas o nos cuestionamos sobre esto, todo lo que sucede. No pensemos de que es por culpa de los demás, sino que más bien creamos en que Dios tiene la recompensa para nuestros esfuerzos y para nuestra forma de vivir, ¿sí? Y la tercera invitación que les quiero hacer es a que sorprendamos a Dios con nuestra manera, con nuestra forma de vivir, con nuestras conductas, con nuestros pensamientos, con todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu estén sincronizados mutuamente, y que todo lo que salga de estos tres sea para honrar y glorificar a Dios. ¿Listo, mis hermanos? Entonces espero que haya sido de bendición. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Precioso Dios, yo te doy muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu grandeza, porque nos permites aprender más de ti. Señor, quiero en esta tarde poner, Dios, en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que están pasando por esta situación. Dios, es difícil cuando sale o sucede algo que no habíamos planeado, cuando tenemos un proyecto y se es desviado ese proyecto por un factor externo, algo que no podemos controlar. Pero te damos gracias, Señor, y queremos entender, queremos que nos enseñes a entender de que todo lo que suceda debemos siempre darte la gloria y la honra a ti, Dios. Gracias por todo lo que nos das, gracias por mis hermanos, gracias por el alimento, por las provisiones que has permitido que tengamos durante estas dificultades. Sabemos, Señor, y creemos en que no todo es malo y que esto dependerá algo grande. Dios, en tu palabra veíamos acerca de Jacob, que digamos que vivió por un momento bastante difícil en el cual tuvo que recibir a una esposa que él no quería, y eso queremos que tú nos enseñes, Dios, a recibir esas cosas que a veces no queremos en nuestras vidas, o momentos en los cuales quizás no queremos aceptar que debemos vivir. Enséñanos, Dios, a ser humildes, a ser hijos que te adoren y que te glorifiquen aún en medio de las dificultades. Ayúdanos, Señor, a creer también de que de este tiempo vendrán cosas maravillosas. En tu palabra podemos ver, Señor, que de Lea salieron 6 de las 12 tribus de Israel. Así que sabemos de que de este tiempo, Dios, tú emanarás cosas grandes, proyectos grandes, y que serán, Dios, multiplicados, Dios, las empresas, los negocios, los proyectos. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes este mensaje. Un saludo para todos y un abrazo. Que Dios los bendiga. Chao, chao.